tardes. Para mí es un gusto estar aquí en Bolivia, una experiencia muy bonita. Lo poco que he logrado ver me ha gustado mucho como para una segunda visita y ya en plan de turismo, ¿verdad? Y poder conocer las bellezas que ustedes tienen, la cultura tan cálida que tienen. Creí que me escapaba del auditorio principal y que venía como una aula más pequeña y dije, ahora sí voy a hacer de las mías porque a mí me gusta hacer un conversatorio, no me gusta esas exposiciones magistrales. Entonces, por ahí van a andar los micrófonos y por favor, si yo estoy hablando algo y usted tiene una duda, levante la mano y la vamos a aclarar. Y vamos a hacer más rico este proceso creo que es de enseñanza y de contarles las experiencias que Costa Rica ha tenido en relación con este tema. Gracias a los compañeros del panel de expositores que me acompañan. De verdad que es un honor que estén aquí y que podamos de alguna forma transmitirles cuáles son las vivencias que se ha tenido en Costa Rica en relación con las notificaciones y los medios de notificación que se han venido implementando. Básicamente, cuando se piensa en una notificación o en algún procedimiento nuevo, es como la vida. ¿Cómo es la vida? La vida es como tirarse de un avión sin paracaídas y construir el paracaídas en la caída. A veces lo logramos construir, a veces no. Pero, si ustedes observan, muchas normativas generales, por lo menos las que están en la ley creadas por la Asamblea Legislativa, terminan siendo normas generales con muy poco contenido. Y eso no permite en mucho desarrollar por sí solo un tema, sino que tendrá que ser por la vía reglamentaria o por la vía de resoluciones generales, donde se vayan aclarando los nublados del día y se puedan ir creando nuevas circunstancias según las prácticas. Para poder hablar del tema de las notificaciones, tengo que obligatoriamente hablarle de los procedimientos administrativos. ¿Por qué tengo que hablarle de los procedimientos administrativos? Porque los procesos son una serie de actos concatenados que tienen como resultado la emisión de un acto final. Este acto final podría suprimir un derecho, otorgar un derecho o eventualmente podría imponer una sanción. Estos tipos de procedimientos en cada una de sus etapas requieren de actos administrativos válidos. Cuando hablamos de válidos, hablamos de que deban de cumplir con los elementos formales y materiales del acto. Cuando hablamos de elementos formales, hablamos del sujeto, un sujeto con competencia, con investidura. Cuando hablamos de la forma, hablamos ya sea escrita, ya sea una señal de tránsito, termina siendo un acto administrativo, o la simple expresión verbal de un sujeto, cuando un oficial de tránsito lo detiene y le habla a uno, ¿verdad? Con solamente levantar la mano, está emitiendo un acto administrativo y te está diciendo que tienes que detener. Y la motivación, que es una de las partes sumamente importantes del acto administrativo, porque muchas veces los actos administrativos terminan siendo muy escuetos y no son comprensibles para el justiciado en ese momento. Don Luis Rodríguez, que era presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica, presidente por 40 años del tribunal, cuando entré a trabajar, empezaban a leer las resoluciones para votar y me llamó un día a votación y me dijo, quiero que usted participe de la votación. Yo me sentí como el más grande, ¿no? Si yo vengo entrando y él quiere que yo participe de las votaciones. Llegué a la votación, empezamos a oír la resolución. Al final me pregunta, ¿qué entendió de la resolución? No, sí, que hay unos gastos que se nos están rechazando por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Ok, perfecto, si usted lo entendió, le entiendo por qué. Dijo así. Pues no me sentí muy bien, porque parecía un comentario bastante duro.
Pero las resoluciones tienen que entenderse por cualquiera que las lea aunque no conozca el expediente. Muchos de los actos administrativos que se emiten son tan escuetos que la persona que lo lee no entiende de qué se trata. No logra discernir qué es lo que la administración desea hacer. Ok, ahora que el acto administrativo cumple con los elementos formales y que los elementos materiales como el motivo, contenido y fin, digamos que están regulados en la norma y que se encuentran dentro del acto administrativo, venimos con la parte de la eficacia del acto administrativo, porque no solo emitirlo produce efectos, sino que este va a producir los efectos hasta su comunicación. Tenemos dos tipos de actos administrativos, o tenemos dos tipos de procedimientos, perdón, que generan actos administrativos. Podrían ser los que se inician a gestión de parte o los que la administración desea iniciar de oficio. Los que tenemos como gestión de parte, por lo menos la normativa costarricense y algunas otras que he leído, obligan a aquel sujeto cuando hace una petición o una gestión de parte deba establecer un lugar o medio para atender notificaciones en su primer escrito. ¿Por qué? Porque resulta necesario para él, para que cuando se conozca su gestión pueda ser comunicado como tal. Pero cuando estamos hablando de los procedimientos administrativos iniciados de oficio, estamos hablando de estos procedimientos que la administración, dentro de sus facultades de control, ya sea formal o material, tributario, decide comunicar el inicio de un procedimiento o la solicitud de un requerimiento de información o comunicación de alguna circunstancia específica. Y estos dos tipos de procedimientos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el que es de oficio va a requerir que la administración cuente con información del sujeto para poderle comunicar el acto administrativo. Y nuestra forma de pensamiento es, bueno, que el acto administrativo sea comunicado en el lugar que el sujeto ha indicado. Bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, de 51.100 kilómetros cuadrados. Ustedes son bastante extensos el territorio y no dudo que sea muy difícil ir a notificar al lugar, ¿verdad? O en forma personal. Aún así en Costa Rica es sumamente difícil. Este tipo de procedimientos requieren del debido proceso. Y vean ustedes qué particular, porque cuando hablamos de procedimientos en general, porque a veces pensamos que solo la administración emite resoluciones tratando de cobrar impuestos dejados de pagar, sino que también tenemos las sanciones administrativas que la administración puede imponer. Y cuando hablamos de sanciones administrativas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos casos muy particulares, en Chocrón versus Venezuela, y el Tribunal Constitucional versus Perú, establece que para las sanciones administrativas le son aplicables los principios del derecho penal. Oigan ustedes, qué particular, lo cual convierte muchísimo más rígido y más garantista el procedimiento sancionatorio que el procedimiento determinativo, ¿verdad? Porque siempre dentro de los procedimientos vamos a tener la aplicación supletoria del derecho. Por lo menos en Costa Rica tenemos que dentro de la normativa tributaria, aunque se habla de la autonomía del derecho tributario, en la parte procedimental no existe tal autonomía. ¿Por qué? Porque el Código de Normas y Procedimientos Tributarios no resuelve todos los conflictos dentro del procedimiento y obliga a la aplicación de las normas generales del derecho administrativo, y por supuesto también requiere de que en caso de que las normas generales del derecho administrativo no logren solventar la situación, ir al Código Procesal Civil o al Código Procesal Penal, dependiendo del tipo de caso que se esté tratando. Entonces, la Sala Constitucional de Costa Rica, de la Corte Suprema de Justicia, emitió una resolución muy emblemática en el año 95, la 3929, que decía que
para los procedimientos sancionatorios le son aplicables los principios del derecho penal, y puso una palabra con ciertos matices. Nunca explicó ni ha explicado al día de hoy qué quiso decir con aplicación de los principios del derecho penal con ciertos matices, porque termina siendo interpretada por el exégeta. O sea, termina siendo interpretada diciendo, bueno, en este caso no le vamos a aplicar insignificancia, yo creo que no. En este otro no le vamos a aplicar lo otro, porque pareciera que no. Cuando la Corte Interamericana sí habla de la aplicación de estos principios del derecho penal en forma completa para las sanciones administrativas. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando hablamos de un sujeto que llega ante la administración a inscribirse, a pesar de que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios costarricense y el de ustedes también, me imagino, establece la obligatoriedad de establecer un domicilio fiscal, hablamos de que lo que la gente pone como domicilio es el lugar donde realiza las actividades económicas. Por supuesto que para labores de control formal son necesarias, porque tenemos que llegar a ver si está facturando, si esta persona está cumpliendo, si está inscrito, si está cumpliendo con los deberes formales y materiales como contribuyente. Pero nuestro artículo 137 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la posibilidad que, iniciado un procedimiento, pueda establecer el domicilio procesal o el lugar o medio para atender futuras notificaciones. Entonces esto cambia mucho el sentido. ¿Por qué? Porque la normativa establece la obligatoriedad de que los primeros actos en todo procedimiento iniciado de oficio deba de ser comunicado en el domicilio fiscal, lo cual es un problema, porque el contribuyente establece un domicilio fiscal esperando que no lo encuentren, ¿verdad? Esa es la experiencia real, ¿verdad? Pone de la pulpería tal 100 al norte y 100 al sur, ¿verdad? Ya uno no sabe si ir o devolverse. Y esa es la vivencia, esa es una realidad. Si aquí se esconden, allá también, ¿verdad? Allá peor, allá cuesta encontrar al contribuyente, cuesta llegar donde el contribuyente. Existen personas ocultas realizando actividades económicas, y también podríamos decir insolentes tributarios, que son los que un momento se les requiere una cosa y no lo hacen, se les vuelve a requerir otra, no lo hacen. Les importa muy poco estar modificando el domicilio fiscal, ¿verdad? Precisamente porque no tienen interés de que la administración pueda llegar a ellos. ¿Qué sucede? Que la comunicación de los actos termina siendo una cacería de brujas, ¿verdad? Más cuando son tributos. Nadie quiere que le lleguen a comunicar absolutamente nada, se esconden, nos ven por las ventanas, no nos abren la puerta, se pasan a vivir a un condominio donde hay un guarda en la puerta que dice que no permite entrar a ningún notificador, ¿sí? Y al final es sumamente costoso la notificación por personal. Precisamente ocupa de un vehículo, el transporte de un sujeto. Cuando estamos notificando en actividades económicas que se realizan de noche, hay que habilitar horas para poder ir a notificar en horas inhábiles, lo cual encarece, ¿verdad?, el proceso de notificación, y por supuesto convierte aún más difícil el proceso de la administración, porque hasta que no le comunicamos el acto no surte efectos para el administrado, y por lo tanto él, entre más se esconda, es más fácil para él no verse en un proceso donde, podríamos decir los abogados, donde se traba la litis, ¿verdad?, donde ya es comunicado y él tiene que contestar algo sobre el tema que se le está requiriendo o preguntando. ¿Qué sucede? Bueno, que en Costa Rica la experiencia ha sido que el Tribunal Fiscal Administrativo, del cual yo pertenezco, es tan, como tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, entonces la gente que vive el tribunal tiene su sede en San José, que es la capital, y en las zonas más alejadas ponen el lugar para atender notificaciones.
¿verdad? Precisamente para que me vengan a notificar hasta mi casa, ¿verdad? Y ojalá en una zona donde es de campo y no hay señales claras, no hay lugares adecuados para poder notificar a las personas. ¿Qué sucede? Que bueno, en Costa Rica se maneja el derecho aduanero y el derecho de impuestos nacionales o la recaudación de impuestos nacionales de la Dirección General de Tributación totalmente aparte de que pertenecen, a pesar de que pertenecen al Ministerio de Hacienda, se toman o se utilizan en forma separada, como que si fueran islas entre ellas mismas. Entonces, aduanas tiene un sistema muy claro y tributación, ese sistema todavía no lo tiene implementado. ¿Qué quiero decirles con un sistema muy claro? Bueno, aduanas estableció la obligatoriedad de que todos los agentes aduaneros, transportistas, dueños o depósitos fiscales se convirtieran en auxiliares de la función pública a través de la ley general de aduanas. Estos vienen, se inscriben, tienen que pagar una caución y establecer el lugar para atender notificaciones. La Ley General de Aduanas establece la solidaridad de la obligación tributaria y de las sanciones con el contribuyente o con el importador por parte del agente aduanero. Entonces, cuando va a comunicar los actos administrativos, se los comunica al agente aduanero en su doble condición, ya sea como auxiliar de la función pública y como representante legal del contribuyente o del importador, lo cual disminuye mucho el trabajo para poder notificar al importador. En el 2005 se crea el sistema TICA. Este sistema TICA viene a establecer toda una forma de comunicación, la presentación de los documentos únicos aduaneros o declaraciones aduaneras o pólizas aduaneras, como usted le desea llamar. Costa Rica se llama documento único aduanero, a través del sistema TICA. ¿Quién es el único que puede presentar la declaración aduanera? El agente aduanero. El importador no puede por sí mismo hacer ninguna gestión aduanera ni importar ninguna mercancía. Esto permite que el sistema tenga que domiciliársele una cuenta corriente de un banco, donde al momento que se transmite la declaración y es aceptada, el sistema cobra automáticamente los impuestos y por supuesto queda para una revisión, ya sea al momento posterior de la declaración. Él tiene un semáforo que le da el verde, amarillo y rojo. El verde le da el permiso de levante o que se lleven la mercancía sin ninguna revisión. El amarillo revisa los documentos que vienen adjuntos al sistema, a la declaración en el sistema, y el rojo obliga a la revisión física de la mercancía en el depósito fiscal por parte de un funcionario público, aforador o funcionario del Sistema Nacional de Aduanas. Este sistema en mucho mejoró la forma de comunicar actos por parte de la administración, pero esto es para cuando presentan la declaración. Pero ¿qué pasa con las declaraciones aduaneras que salen en verde y posteriormente ante una revisión se dan cuenta que hubo algún error en la declaración y abren un procedimiento administrativo? Bueno, es igualmente fácil porque tenemos el domicilio del agente aduanero, de la agencia aduanal, ¿verdad? Y el procedimiento que se abre a posteriori simplemente se comunica al agente aduanero en su doble condición en el lugar que corresponde. Ahora, ¿qué está haciendo tributación en relación con los impuestos internos? Bueno, está estableciendo algunas circunstancias de poder acceder al sistema, ya sea en línea y no tener que estarse presentando a las administraciones tributarias. Uno de los primeros indicios que se dan para que haya un acceso a la información es a través de la inscripción en línea. Ya no es a través de un formulario documental físico, sino que ya las personas pueden entrar a un sistema de cómputo donde se inscriben directamente en tributación y establecen el domicilio fiscal. Lo que pasa es que este sistema
requiere aún más cosas. Requiere de que la persona deba establecer un correo electrónico y debe establecer un teléfono celular con el fin, un número de teléfono celular con el fin de que se les pueda ir comunicando algunas cosas, mensajes o en todo caso algo que tenga relación con la inscripción, que es precisamente que la persona, en caso que se le haya olvidado la clave para presentar las declaraciones de impuestos, ya sea ventas, rentas, selectivo de consumo, que ahora en Costa Rica es obligatorio presentarlos en línea, porque antes se hacía a través de un formulario físico, se presentaba al banco, hoy es obligatorio. No crean que eso fue fácil, o eso provocó la presentación de acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo por parte de la gente, porque decían: no tenemos acceso a internet, la masividad de contribuyentes decían: yo no tengo la posibilidad de poder presentar la declaración en línea. La Sala Constitucional al resolver fue muy salomónica, pienso yo, porque al resolver indica de que, si bien es cierto, el país, no todo el país cuenta con internet y demás, el desarrollo de las tecnologías y el cambio de las tecnologías obligan a que el día de hoy demos un paso más hacia la presentación de las declaraciones en línea para tener la información más clara. Básicamente porque antes, al presentarse en papel, debían de ser digitalizadas y tenían problemas de validación de datos al momento de digitar, ¿verdad? Podía digitarse un número de carnet o de cédula, no sé cómo le llaman, de identificación incorrecto, y ya eso hacía que un contribuyente desapareciera totalmente del sistema como tal. Hoy el sistema ATV no permite que se consigne un número de cédula incorrecto. Te corrige el número de cédula, te dice que esa no es la persona. Entonces eso ha generado un mejor acceso a la información. Lo que pasa es que ese correo electrónico que se consigna es única y exclusivamente para, en caso de que usted se le olvide su clave, para poder regenerar la clave, no para que le comuniquen los primeros actos en un procedimiento administrativo. Que me parece genial lo que ocurre aquí en Bolivia, que la normativa parte de que si la persona ha proporcionado un correo electrónico a la administración tributaria, esos primeros actos en todos los procedimientos puede utilizarse el correo electrónico para notificar, porque entonces mejora en mucho el inicio y el impulso de oficio que debe dársele al procedimiento administrativo como tal. Ahora, ¿qué sucede? El Tribunal Fiscal Administrativo se da cuenta que la gente no quiere establecer un correo electrónico o un fax para poder recibir notificaciones, y obliga a que, a pesar de que el tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, establezca un perímetro territorial para notificaciones. Entonces establece el perímetro a los alrededores del tribunal, alrededor de unos 3 o 4 kilómetros está el perímetro, y sí se notifica en el lugar, pero solamente dentro de ese perímetro. Lo que esté afuera de ese perímetro deberá establecer un medio electrónico para recibir notificaciones. Claro, el paso que nosotros dimos de la notificación personal al facsímil fue excelente, con todos los problemas que el fax tenía, ¿no? Que la línea la estaba utilizando otra persona, que no tenía papel, que era muy largo el documento y no podían transmitir más de tantas páginas, ¿verdad? El comprobante era necesario que dijera que se transmitieron, no sé, 35 páginas y no se podía. Hoy con las multifuncionales eso se soluciona. La memoria multifuncional permite la transmisión de un documento bastante extenso. No obstante, el correo electrónico me parece a mí que es lo mejor que se ha logrado hasta el día de hoy utilizar como medio de comunicación, básicamente porque el correo electrónico viene a proveer una comunicación más cercana y a la mano. ¿Y por qué les digo a la mano? Porque bueno, ya el tener un teléfono que casi que no sea inteligente es difícil,
puede ser que haya gente que no tenga un teléfono inteligente, pero cuando ya tiene un teléfono inteligente requiere internet, requiere que para que usted inicialice ese teléfono celular tenga una cuenta de correo electrónico, ¿verdad? Y ya esa cuenta de correo electrónico podrá ser utilizada por usted. Ahora, yo quisiera diferenciar dos términos, el buzón electrónico y el correo electrónico, porque me encuentro en la normativa boliviana que hablan del correo electrónico como que si fuera un buzón, ¿verdad? Y en Costa Rica hablamos del buzón como que si fuera correo. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque el correo electrónico es el que gestiona la persona y adquiere la persona de, no sé, de Gmail, de Hotmail, de donde quiera adquirirla. Pero el buzón lo proporciona la misma administración. ¿Qué obliga con este buzón, la creación de este buzón? Bueno, invertir en tecnologías de información y comunicación, tal vez una inversión sumamente cuantiosa por parte de la administración. Bueno, México no sé cuánto invirtió, pero yo tengo, creo que mucho dinero, ¿verdad?, para crearle un buzón a cada usuario, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Por qué les dije que cada vez que se crea algo nuevo es como la vida, ¿verdad? Que es como tirarse de un avión sin paracaídas. Bueno, porque en vez de utilizar lo que tenemos a la mano, empezamos a enredarnos en nuestros propios cordeles. Decimos buzón electrónico cuando ni siquiera tenemos un sistema para asignarle un buzón a cada contribuyente. Deberíamos empezar hablando de ¿qué? De correo electrónico, porque ya muchos tienen correo electrónico, ya se cuenta con eso. Entonces, al momento de inscribirse, yo podría en la normativa establecer que las personas deban establecer un correo electrónico para atender futuras notificaciones de parte de la administración. Eso hace que al momento de inscribirse el sujeto consigne el correo y todos los primeros actos de notificación podamos hacerlo al correo y no tengamos que andar buscando al sujeto en su domicilio o en el lugar donde vive o donde haya consignado el lugar para atender notificaciones. Ahora, esta diferencia es sumamente importante porque no tengo la menor duda que tal vez el gobierno boliviano quiera establecer un buzón electrónico y crear un sistema de cómputo y tener sus propios servidores. Porque si ustedes leen la normativa de ustedes acá en Bolivia, habla de que se dará por notificado cuando abra el documento adjunto. En un correo electrónico no hay forma de saber de que el adjunto se abrió. Hay forma de saber que se leyó el correo, si le pongo confirmación de lectura. Pero que el documento que va adjunto en el correo electrónico, yo no puedo saber si usted lo abrió o no lo abrió. Y todavía se retrocede porque dice que si no se pudo notificar al correo, ¿verdad? El correo electrónico dice, entonces volvemos a todos los sistemas anteriores. Vamos a ir a buscarlo personalmente para notificarle y demás. ¿Qué sucede? En Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia dijo, no, yo no voy a gastar en buzones, voy a usar los correos electrónicos. Y en la Ley de Notificaciones Judiciales se estableció que el sujeto que establece un correo electrónico es responsable por ese correo. Y si la información no le llega, es problema de él. ¿Cómo es problema de él? Bueno, la persona en línea envía una solicitud de que el correo se valide y recibe un correo de vuelta de parte de la Dirección de Tecnologías. En ese momento, la persona tiene que dar un check y queda validado ese correo. Ese correo electrónico queda validado para todos los juzgados y tribunales del país, que podrá ser consultado a través de intranet. Eso es algo sencillo, yo no le veo a eso mucha complicación. Creo que creando un portal donde las personas inscriban su correo electrónico y se valide el correo electrónico, pues podrán validarse las cuentas. Y la Ley de Notificaciones sí establece una cuestión muy particular.
que esa notificación se tendrá por hecha 24 horas después de la transmisión. O sea, si yo envío un correo hoy, se da por notificado hasta mañana. Y el nuevo plazo empieza a correr el siguiente día hábil después de la comunicación. Mientras que acá hay que esperarse 5 días o esperar que la persona se dé por notificada para que empiece a correr el plazo que se otorga dentro del acto administrativo, ya sea para contestar o lo que fuera. ¿Qué sucede? Bueno, en Costa Rica, con la creación de la ley de firma digital, viene a implementarse algo muy particular. Yo pues no creo que sea necesario que los actos administrativos que se comuniquen por correo electrónico deban de ir firmados digitalmente. Lo digo claramente porque cuando hablamos de la comunicación personal de actos administrativos, por lo menos la ley costarricense habla de la entrega de una copia literal del acto administrativo, porque tanto en la corte como administrativamente el original queda en el expediente. Lo que se le comunica al contribuyente o al sujeto o al administrado es una copia literal del acto administrativo. Entonces esa copia tampoco va firmada en original, y si fuera firmada en original tampoco sabemos que el que la firmó de verdad es la persona que es el titular del órgano que emitió el acto administrativo. No obstante, en Costa Rica, a pesar de que la ley de notificaciones judiciales no establece la obligatoriedad de que las resoluciones que emite la Dirección General de Tributación o la Dirección General de Aduanas deban ir firmadas digitalmente, un reglamento autónomo de notificaciones dictado por el ministro de Hacienda establece la obligatoriedad de que todos los actos que se comuniquen por parte de la administración deban de ir firmados digitalmente, so pena de nulidad absoluta del acto administrativo. Me parece que en caso de dudas por parte de los sujetos en cuanto a la veracidad o la certeza del acto administrativo, pues podría hacerse ir a ver el expediente en caso de que tuviera alguna duda, ¿no? Pero por lo menos en Costa Rica hoy la Corte no comunica firmando digitalmente. Esto es una obligación únicamente del Ministerio de Hacienda, y al final como que hace más rígido el proceso, ¿verdad? Porque obligó a que tuvieran que darle firma digital a muchos sujetos que no lo tenían. Igual empezó a obligar de que el correo electrónico fuera firmado digitalmente por el notificador, y también obligó que a los notificadores, que tal vez eran personas que no tenían un grado profesional ni nada, sino que tenían una escolaridad baja, y bueno, en realidad los que notifican en Costa Rica son choferes, oficinistas, secretarias, ellos son los que hacen esa labor de notificación, tuvieran que contar con una firma digital para poder transmitir los actos administrativos. ¿Qué conclusiones llego yo de la investigación que hago en relación con las experiencias costarricenses y lo que encuentro acá en Bolivia? Bueno, es de crear la posibilidad por parte de la administración de sistemas informáticos robustos que permitan la gestión en línea desde la inscripción del administrado, pasando por la presentación de declaraciones y la comunicación de procedimientos en un buzón electrónico. Si eso pudiera darse, sería fantástico, como ocurre en aduanas en Costa Rica, que los actos se comunican a través de ese sistema TICA. A pesar de la inversión cuantiosa de sumas de dinero por parte de la administración tributaria para su creación de sistemas electrónicos, los mismos a su vez provocan la disminución de costos, ¿verdad?, en comparación con las comunicaciones de actos a través de los sistemas convencionales. Si bien es cierto, podría ser muy caro la creación de un sistema de cómputo, ¿verdad?, en el tiempo podría ganarse muchísimo, porque no tengo la menor duda que la comunicación física tiene un costo muchísimo más alto. El uso de los teléfonos inteligentes y registros a redes sociales, entre otros, a través del uso de internet, solicita la creación de una cuenta de correo,
y por lo tanto me parece que la normativa, por lo menos boliviana, debería de cambiar un poco en cuanto a hablar más de correo y poco de buzón electrónico, ¿verdad? Iniciando por ahí, o por lo menos que la reglamentación vaya dirigida en ese sentido, ¿verdad? A entenderlo como correo electrónico y no como un buzón electrónico. Que las administraciones territoriales de la Autoridad de Impugnaciones Tributarias establezca un perímetro judicial o territorial para notificaciones físicas, para que en caso de que, iniciados los procedimientos, los sujetos no puedan seguir estableciendo un lugar para atender notificaciones, porque el problema está en cuando ya se inició el procedimiento y siguen estableciendo el lugar, no quieren establecer un medio, ¿verdad? Y obliga que todos los subsiguientes actos tengan que ir a ser comunicados en forma personal. ¿Qué ocurre en Costa Rica? En Costa Rica establece el artículo 137 un párrafo final, una cuestión muy particular, que dice que si el contribuyente no establece, después de iniciado el procedimiento, un lugar para atender futuras notificaciones, dice, los subsiguientes actos adquirirán firmeza 24 horas después de dictados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se da la notificación automática, sino la firmeza automática. El término notificación automática en Costa Rica es que si la persona no estableció un lugar para atender notificaciones, se da por notificado 24 horas después. Y si tenía un plazo de 10 días, al día siguiente hábil empiezan a correr los 10 días. Pero en Costa Rica, en tributario, si usted no establece un lugar o medio para atender notificaciones, el acto queda firme 24 horas después, o sea que el plazo que otorga el acto administrativo se reduce a 24 horas. Entonces, pues la gente no se arriesga mucho a no establecer un lugar para atender notificaciones, pero sí siguen estableciendo lugares, ¿verdad? Hemos tratado de ir limitando que establezcan lugares y que establezcan más medios electrónicos para ser notificados. También que la gestión de la administración tributaria territorial serían, en todo caso, más ágiles en la medida en que obligue como se dijo vía ley, proveer una cuenta electrónica para, como así lo hace Bolivia, se pueda comunicar cualquier tipo de acto administrativo, ya sea el inicial de procedimientos, acto final, en fase recursiva o en fase de ejecución. Sabemos que un procedimiento inicia por parte de la administración emite su propio acto administrativo, ese acto administrativo abre la fase recursiva. La fase recursiva podría ser un recurso revocatorio ante la misma administración que dictó el acto o un recurso de apelación. Por lo menos en Costa Rica tenemos el Tribunal Fiscal Administrativo, que es un órgano imparcial, independiente, es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el ministro ni el presidente de la República le da órdenes ni le puede decir cómo resolver un caso en particular, esto en sede administrativa, lo cual nos hace sentir muy orgullosos que la estadística de casos resueltos en el Tribunal Fiscal Administrativo es alrededor de un 50% de casos revocados o anulados y un 50% de casos confirmados. Eso genera la credibilidad del contribuyente de presentar un recurso de apelación, básicamente porque el proceso contencioso judicial establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares prima facie antes de presentar la demanda. Entonces, las personas, como el agotamiento de la vía administrativa es facultativo, no es obligatorio, cuando la administración tributaria emite el acto administrativo, podría ni siquiera presentar apelación ante el Tribunal Fiscal y simplemente irse directamente a la vía contenciosa administrativa a solicitar una medida cautelar para que suspendan la ejecución del acto administrativo. Mientras que en Costa Rica, cuando esto se dio en el 2008, el 1 de enero del 2008, muchos de los que ya trabajábamos ahí dijimos, nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Ya nadie va a venir al Tribunal Fiscal Administrativo, el tribunal va a desaparecer. Y no,
aumentó el ingreso de casos al Tribunal Fiscal Administrativo, básicamente porque la administración tampoco tiene la posibilidad de ejecutar los actos administrativos hasta que el Tribunal Fiscal Administrativo resuelva en definitiva el caso como tal. Bueno, yo quedo aquí, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema desarrollado. Me parece que Bolivia tiene una iniciativa muy buena y hay que darle un poco de forma con algunas de las experiencias que tal vez he tratado de poderles transmitir.